Continuamos con el curso de Materiales e Ingeniería, estamos en la unidad 3, Ciencia de los Materiales. Ya hemos venido hablando de enlaces, cómo esos enlaces van formando cuando se empacan, cuando se van juntando unos materiales, unos sólidos, pueden ser cristalinos o amorfos, su estructura cristalina, pero vamos a referirnos de las estructuras cristalinas. Habíamos hablado de los metales, se caracterizan en tres o categorizan en tres estructuras cristalinas: BCC, FCC y hexagonal compacta, HCP. Pero esas estructuras cristalinas pues no son ideales, siempre hay defectos. Y todas las estructuras cristalinas en general, no solo la de los metales. Entonces hay tres defectos en la estructura cristalina que vamos a ver. El primer defecto son defectos térmicos, los segundos van a ser defectos electrónicos y los otros que nos vamos a entrar en defectos atómicos. Los defectos térmicos, como lo hemos venido hablando en videos anteriores, es cuando se aumenta del cero absoluto la temperatura y genera un movimiento o una vibración de los enlaces o de los átomos, mejor dicho, y por eso a medida que aumenta la temperatura va generando más defectos térmicos, o sea, mayores dilataciones en el material, y este defecto ha amarrado algo que es a los defectos atómicos puntuales. Ya lo miraremos en mayor detenimiento. Lo importante es entender que los defectos térmicos permiten el movimiento de los materiales, vamos a ver un concepto que llama difusión, que vayan ingresando átomos adentro del material, pero es el movimiento, la vibración de los átomos como tal dentro de la red cristalina, y por tanto empiezan a deformarla o a generar unos defectos. Los defectos electrónicos es muy importante, ténganlo en cuenta, es la base de los materiales de semiconductores, ¿sí? Es como se fundamenta todos los materiales semiconductores, como transistores, toda la parte electrónica está basada en estos defectos electrónicos. Los defectos electrónicos se producen exclusivamente por materiales cerámicos, son cerámicos, silicio, germanio, son cerámicos. Son estructuras que nacen a partir de un cerámico. Voy a basarme desde el silicio, desde un cerámico. Acuérdense que si los cerámicos tienen enlace covalente o iónico. Si estamos hablando de silicio, entre silicio y silicio, pues llamémoslo así, estamos así, pues usen los enlaces covalentes. Aquí estamos formando los pares de electrones, por tanto no es conductor. Y es el propósito. Yo lo que quiero con los defectos electrónicos es controlar la energía que transfiero, digamos, aquí de este electrón, pasarlo o colocarlo en algún sitio, controlar los electrones que ingresan. Entonces lo puedo hacer a través de dos formas: impurezas tipo P o elementos que tienen materiales que tienen una menor valencia, como el boro o el galio, o impurezas tipo N con materiales que tienen una mayor valencia. Recuerden que la valencia son los brazos que tienen los materiales. Si miramos ese espacio que estoy aquí delineando, donde está silicio, 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 pues todo está unido. En este caso, pues no podría transferir nada del electrón. Es un material completamente aislante, eléctrico, térmico. Pero si yo ya coloco un elemento de menor valencia, que sería de tipo P, o sea, mayor protones, como el aluminio, miren que el aluminio solo tiene 1, 2 y 3 electrones. Cuando se junta con el silicio, pues el brazo del silicio queda libre, queda un hueco acá. Por tanto, el electrón va a poderse almacenar o pegarse a este brazo que está aquí. O si vemos como las impurezas tipo N, que tienen mayor valencia, digamos el fósforo tiene 5, en el grupo 5 tiene una valencia de 5, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Y junto con el silicio que está aquí, pues llamémoslo así, todo esto se junta y este electrón queda libre. Lo mismo, es el mismo principio, tanto de P, impurezas tipo P o tipo N. La idea es que queden electrones, valencias o electrones libres, ¿sí? Electrones libres para que la carga energética yo la pueda almacenar. Ojo,
Esto es de una manera controlada, como lo vimos en videos pasados, como el sputtering o la técnica del PVD. Yo permito sacar átomos y controlar la cantidad de átomos en un espacio. Hace unos 35 años, cuando el computador más grande era 486, y cuando me refiero al 486 significa 486 megabytes, porque en el disco duro, digamos así, eso se hace en unas obleas. En clase de pronto lo miramos, se llaman obleas o waffles, ¿sí? De silicio. En un sentido se meten por la técnica que les hablo, PVD, o hay otra de CVD, dependiendo del, bueno, unos waffles. Y cada cuadrito de estos es de silicio, se aplican diferentes técnicas para almacenar, para depositar diferentes materiales, cobalto, silicio, fósforo, bueno, para variar la valencia. Y este cuadrito, así, sería, a veces es la parte del chip, las tarjetas de crédito, las memorias USB, todo eso se saca, y ahí tengo esta parte de silicio, este pedacito diminuto. Entonces, en el 486 pues eran discos grandísimos, pero poco a poco se fue profundizando cada vez más con mejores técnicas, donde yo ya puedo quitar más átomos puntuales y almacenar más electrones. Acuérdense que un byte pues sale de un bit, y un bit sale de un código binario, que en otras palabras es bit, perdón, no bit, no gordo, sino bit. El bit sale de uno gordo, uno grande, no, como grande, sino bit sale pues de todos estos electrones que están aquí, ese código binario 1, 0. Lo importante es que recuerden que de efectos electrónicos tiene como base, pues tiene que ser un material cerámico, o sea, enlaces covalentes, y lo que hago yo es empezar a modificar, ¿sí? Colocar otros elementos como tal, ¿sí? Aquí les coloco algunos ejemplos, y yo modifico la valencia, estoy modificando la valencia. Se llama modificar el gap de energía, niveles de energía. Lo que sucedió pues con los discos, ahora estamos hablando de 4 teras, normalmente un disco duro, 2 teras, ya no, o sea, ya no megas ni gigas, sino terabytes. Pues en el mismo diámetro, en el mismo espacio, podemos separar más átomos y generar más electrones. O disminuir el tamaño, por eso se ven cositas ya diminutas de 1 milímetro, 2 milímetros, donde pueden almacenar mucha información. ¿Okay? Pero recuerden, el efecto electrónico es la base, aquí tenía la base para toda la parte de transistores y la electrónica, los semiconductores. ¿Okay? Semiconductores significa que yo puedo controlar la transferencia de electrones de un lugar a otro. Vamos a los atómicos. Los defectos atómicos ya es físicos, o sea, ya es en el espacio como tal. Están los puntuales, lineales y superficiales. Esos puntuales, no sé dónde está estos lineales también se conocen como dislocaciones. ¿Ok? Ya la vamos a ver. Dislocaciones como tal. En este video de ahora vamos a llegar hasta puntuales y en un término un concepto que se llama difusión. ¿Okay? Aquí están desglosados los puntuales en que se categorizan: vacancias, ya voy a hablar que son intersticios, sustitucionales, defecto de Frenkel y Scotty. Los lineales, como les dije, también se conocen como dislocaciones, y vamos a ver de superficie en otro video sobre los granos. ¿Okay? La idea es que ahorita en este video profundicemos en el 1. Entonces, la red cristalina es ideal, llámese, dependiendo del enlace que estemos hablando, covalentes, iónicos, metálicos, en este caso digamos iónicos. Si los azules son cationes y los rojos son aniones, pues forman su enlace como tal, ¿cierto? Pero esto es ideal, donde forman una estructura con unas, acuérdense, con un parámetro de red, con A, ¿sí? Con unas medidas especiales. Pero, ¿qué sucede si aquí, digamos, hace falta uno? ¿Sí? Aquí ya no hay. ¿Por qué no hay? Por los movimientos que le dije, por temperaturas puede ser, por defectos, porque al solidificarse ahí no se posicionó un átomo en esa posición de la red cristalina. En fin, eso se conoce como vacancias, lagunas, huecos. ¿Okay? En este caso sería pues
en posiciones catiónicas, el azul como hemos dicho, catión, ¿sí? O puede ser el contrario, posiciones aniónicas, ¿sí? Como en este caso donde no hay espacio y entonces ahí quedan, pero es el mismo principio. Llámese en enlaces iónicos, si estuviéramos hablando de un enlace covalente, pues ahí sería un hueco, o en los metálicos lo mismo, ¿sí? Alrededor están los iones de la nube, pero en metales pues ahí queda el hueco del átomo como tal, ¿sí? Es una vacancia, una laguna. Que, digamos, está en la red, pero hay un átomo por fuera de la red, se llama intersticio, donde llena el material, ¿sí? Intersticiales, átomos intersticiales. Puede ser, en este caso, como iones o aniones, cualquiera de los dos, pero el concepto de intersticio es un átomo por fuera de la red. ¿Okay? Ahorita hablo de superficie, perdón, de sustitucionales. De efecto de Frenkel, ¿qué es? Que una vacancia y un intersticio. Normalmente se mueve este átomo a un punto de la red, por fuera de la red, y deja el hueco, deja la vacancia. Entonces el de Frenkel se juntan ambos, el intersticio más la vacancia, el hueco. Y de Scotty es exclusivamente para enlaces iónicos donde hace falta un catión, ¿sí? Hace falta un catión y aquí hace falta un anión, ¿sí? Siempre hay equilibrios en este caso. En ambos casos, como estamos hablando de misma polaridad, la red se dilata, la red cristalina se dilata en estos espacios, ¿sí? Se separa. Hay toda la matemática para calcular la cantidad de defectos en la estructura cristalina, en fin, si se genera más, pero el concepto principal que quiero hablar es el movimiento interatómico, o sea, esos átomos que se mueven, que generan huecos, intersticios, vacancias, sustituciones, que cambian, se puede dar por un concepto que es el de difusión, acordémonos, difusión, y pues hay una ecuación que rige pues al equilibrio de esas vacancias, de eso, que va amarrado a la difusión, es esta ecuación. Siempre que vean este tipo de ecuación, o sea, la variable que yo busco por una variable del 0 por e a la algo, se llama una ecuación tipo Arrhenius. ¿Sí? Siempre es un tipo Arrhenius. Entonces, en este caso, equilibrio de vacancias, que queden microestructuralmente equilibradas, lo mismo pasa en difusión. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un consolidado y termino con difusión este video. Aquí coloco un ejemplo, digamos, cuando el cobre está a temperatura ambiente, mire la cantidad de poros o vacancias, el orden de magnitud, 10 a la menos 13%, o sea, mínimo. Pero cuando ya va llegando al punto de fusión, o sea, que pasa de sólido a líquido, ya subimos 12 órdenes de magnitud, o sea, ha aumentado más de 1 billón de vacancias ahí dentro del material, ¿sí? Y ese movimiento interior de átomos o movimiento interatómico es lo que se conoce como difusión. Aquí no depende de la porosidad ni la permeabilidad, es atómicamente que estamos hablando, difusión, movimiento dentro del átomo. Hay dos leyes que rigen la ley de Fick, si quieren profundizar, leyes de Fick. La primera ley dice qué cantidad de átomos puedo mover de un lugar a otro, y la segunda ley dice a qué velocidad, porque es muy diferente. La base de la difusión siempre es equilibrio de concentraciones. Pues, si hay una concentración mayor, se va a mover a la menor. Como por ejemplo la radiactividad. Si la planta de Chernobyl estalló, la planta de Fukushima estalló. Toda esa radiactividad, hay zonas como Colombia que no tienes plantas radiactivas, hay muy baja concentración, mientras que en Japón o en Ucrania hay mucha concentración. Entonces toda esa concentración radiactiva se va difusionando, se va moviendo a través del ambiente, a través de los materiales, a través de todo, a través de nosotros mismos, y va generando equilibrios de difusión. Ojo, la difusión es movimiento interatómico, nosotros somos átomos y va generando. ¿Okay? Otro de los ejemplos donde uno ve difusión, que es el donde me voy a centrar, es en los metales, cuando hace tratamientos térmicos superficiales. ¿Sí? Entonces, digamos, esta estructura es sin tener en cuenta este átomo de acá. Esta es una BCC, acuérdense, y esa hace parte del hierro. El hierro tiene esta estructura BCC,
y el carbono se mete en un intersticio, por fuera de la red, intersticio, se mete el carbono, y esta combinación de hierro más carbono, pues es lo que me forma acero. Gracias a estos defectos puntuales, es que yo puedo generar aleaciones. Y si recuerdan, la BCC tiene un porcentaje de espacio libre del 32, entonces pues siempre tengo un espacio libre dentro de esta red cristalina para poder incluir otros materiales como tal. Entonces el acero, si yo meto más carbono, si yo meto aquí otro carbono, si yo meto aquí otro carbono, pues voy aumentando. En la unidad de metales profundizaré un poquito más, hay diferentes tipos de aceros y depende de ese porcentaje de carbono que estemos hablando. ¿Okay? Entonces, en la difusión siempre hay un movimiento interatómico del material de un lugar a otro. Lo que estoy hablando, movimientos, diferentes concentraciones, lo que yo hago es un equilibrio de concentraciones de un lugar a otro. Y pues lo del acero, cómo se mueve el carbono, lo que estoy haciendo es, se pueden mover vacancias o genero movimientos intersticiales también, o que se meta un material dentro del otro. Ejemplo, aquí vemos una vacancia, ¿cierto? Aquí vemos un intersticio de átomo pequeño. Aquí, ¿qué vemos? Está en el punto de la red, ese es el sustitucional. Cuando un átomo de la red se cambia, queda en la red, no queda por fuera de la red, o aquí uno grande, se sustituye, ¿sí? Porque es una impureza, otro elemento que no corresponde a estos materiales. El de Frenkel, acuérdense, no es para enlaces iónicos. Aquí, digamos, si yo miro este material de acá, se ve todo organizadito, pero si ya miro este material, hay un defecto donde genera un hueco y un intersticio, o el de Scotty, donde falta un catión y falta un anión, ¿sí? Siempre un equilibrio, pero son tipo vacancia también. Aquí hay un ejercicio, vayan revisándolo, lo vamos a ver en clase. La idea es que lo miremos el jueves, o bueno, cuando veamos la clase, cuando tengamos la clase, lo vamos a ver, ¿ok? Ese es un ejemplo donde le preguntan a usted como ingeniero industrial, ¿es económico incrementar carburización a 1000 grados? Entonces, eso, voy a centrarme en carburización, por aquí tenía carburización o esos tratamientos térmicos. ¿De qué se trata? Yo tengo un horno, ¿sí? Tengo una entrada de gas, subo la temperatura, estoy generando efectos térmicos. Esa entrada de gas puede ser dióxido de carbono para generar carbono o nitruración, sí, o nitrógeno gaseoso. Entonces, si lo meto con CO2 o con CO o con carbono, se llama cementación o carburización, lo van a encontrar, carburización en la literatura, o nitruración en este caso, ¿sí? Nitruración. ¿Qué hago yo? Entonces yo tengo el horno y aquí yo meto una pieza de acero, digamos un piñón, acero al carbono o cualquier elemento, un tornillo, lo que yo quiera, y yo hago esta técnica porque quiero que este gas, el CO2 o el nitrógeno, se deposite en la superficie del material para yo aumentar la dureza, porque entre más densificada esté la red cristalina, más dura se vuelve. Acuérdense, si yo bajo el porcentaje de espacio libre o aumento el factor de empaquetamiento atómico, aumento la dureza. Entonces, yo estoy aumentando la dureza superficial del material. El material por dentro se mantiene un acero y por eso yo puedo hacer piezas económicas y generar esa técnica, ese tratamiento térmico superficial con un horno, temperatura, aumentando grados y metiendo el gas. Y así yo genero piezas económicas con las propiedades de dureza, en este caso, de desgaste, de fricción que yo requiero. ¿Vale? Entonces, este ejercicio que coloco aquí, pues plantea eso, ¿sí? Dependiendo de la estructura cristalina que se maneje y si es económico o no. Revísenlo, el jueves lo hacemos de todas maneras, del parcial de pronto sale una parte de eso, ¿ok? En el siguiente video veremos los otros defectos. Gracias.